Hola estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que estén viendo este video. Mire, estoy planteándole este ejercicio, en la cual aquí vamos a ver netamente lo que es la suma de vectores, ¿sí? Con este ejercicio. Miren, el primer ejercicio se compone de 6 literales, ¿sí? En la cual tenemos que en el literal A tenemos los vectores E más D. Queremos saber esos vectores a qué es igual, ¿sí? Tenemos que el vector E justamente está acá arriba, ¿no? Vamos haciendo un aproximado. Tenemos el vector, este es el vector E. Luego tenemos el vector D, que es con la dirección hacia abajo, ¿sí? Tiene el sentido hacia abajo. Y este es el vector D. Antes de hacer esto, vamos a recordar el método del polígono. ¿Qué nos dice el método del polígono? Porque para resolver estos ejercicios, entonces este ejercicio lo vamos a realizar con el método del polígono, que es el más adecuado, ¿sí? ¿Qué nos dice el método del polígono? Nos dice que si usted tiene el vector A, si usted tiene el vector B, si usted tiene el vector C, pongamos otro vector. Y si usted tiene el vector D, ya, hagamos así. Para hallar la resultante de estos vectores, aplicando este método del polígono, me dice, el método del polígono establece lo siguiente, que para hallar la resultante, usted va a tomar el punto inicial del primer vector, en este caso, el primer vector fue A, y a medida que fuimos construyendo, el último es el vector D. Entonces, el punto inicial del primer vector más el punto final, este es el punto final del último vector, cerramos este polígono y esta línea, este vector en azul, en otras palabras, la resultante va a ser igual al vector A más el vector B más el vector C más el vector D, ¿sí? Esa va a ser la resultante, o la suma de todos los 4 vectores, ¿sí? Pero tomando en cuenta lo siguiente, mire que este vector tiene esta dirección. Usted tiene que siempre comienza, ¿cómo va a cerrar el polígono? Usted cierra el polígono de la siguiente manera. El punto inicial del primer vector y este de acá es el punto final del último vector. Es decir, que la dirección va a estar de P sub 0 a PF, ¿sí? Esa va a ser la dirección. Porque si usted le cambia la dirección, ya eso no sería lo correcto. Ya si usted dice que el vector menos R, este sería el vector menos R. A ver, pongamos acá más o menos un aproximado. El vector menos R es paralelo a ese, ¿sí? Más o menos este sería el vector menos R, ¿sí? Porque R es este, ¿sí? Y menos R es el que es con la dirección contraria, ¿sí? Pero la suma, ¿usted cree que la suma de A más B más C más D es igual a menos R? No, no es igual a menos R, ¿sí? Por lo que ya estamos diciendo que el método del polígono, para hallar la resultante debemos unir el punto inicial del primer vector, que en este caso fue A, y el punto final del último vector, que en este caso fue D. El punto final del último vector, que fue B. En esta dirección tiene que ir el vector resultante. No debe ir en la dirección menos R. Por lo tanto, esta no es correcta, ¿sí? Esto no es correcto. El de acá, esta es la correcta, ¿sí? Mucho cuidado con esto, jóvenes. Ya listo, una vez explicado el método del polígono, vamos a resolver este ejercicio que tenemos acá. Entonces, si E más D, el vector resultante sería, ¿cómo sería la dirección de este vector? El vector va a tener esta dirección, ¿sí? Esta dirección va a tener el vector. ¿Por qué? Es el punto inicial del primer vector, que en este caso fue E, en la dirección con esta dirección, desde el punto inicial del primer vector dirigido hacia el punto final del último vector, ¿sí? Entonces, esta es la resultante. Entonces, R no es otra cosa que el vector I.
porque tiene esa dirección, ¿sí ves? Sale de aquí y llega acá el vector y. Lo mismo es con el vector r o vector y, ¿sí? Entonces, este es el vector suma. Vamos a ver el vector b. ¿Qué dice el vector b? Entonces, tenemos el vector. En el literal b tenemos el vector f. Este es el vector f. Luego, tenemos que graficar el vector y. Y este es el vector y. Luego tenemos el vector c. Si ustedes se dan cuenta, el vector c es con el sentido o la dirección está hacia abajo, ¿no? Entonces sería así. Y este para mí va a ser el vector c. Volvemos de nuevo a aplicar el método del polígono, que dice que la dirección del vector debe ir desde el punto inicial del primer vector con el punto final del último vector. Entonces la dirección va a ser de esta manera. Entonces este va a ser mi vector resultante. O lo que es lo mismo, si tenemos que f más i más c y la dirección está hacia acá, si ustedes se dan cuenta, r no es otra cosa que el vector a más b, ¿sí? Entonces no es otra cosa que el vector a más b, ¿sí? Esa es la resultante. Vamos a hacer el otro literal. El literal C. ¿Qué me dice el literal C? Vamos, jóvenes, el literal C. Tenemos F más E más D más C. Entonces, vamos a graficar. Entonces, este va a ser el vector F más E. Y luego tenemos el vector D más C. ¿Sí? Entonces, este es el vector D y el vector C, ¿sí? El vector C. Y de la misma manera, ¿no? En el literal C tenemos F más E más D más C. Para cerrar el polígono, la dirección de ese vector debe ser desde aquí, y este va a ser el vector resultante. Pero el vector resultante está coincidiendo con estos dos vectores de acá, que sería A más B. A más B. ¿Sí? Listo, jóvenes. Ese es el literal C. Vamos con el literal D. En el literal D, ¿qué tenemos? Que F más G, este sería el vector F. Luego tenemos el vector G. Y me piden hallar la suma de F más G, ¿no? Entonces, aplicando el método del polígono, de nuevo, cerramos. Entonces, este vector va en esta dirección. Entonces, este vector va en esta dirección. Y este es mi vector resultante. O lo que es lo mismo, este vector resultante está coincidiendo con el vector A. ¿Sí? R es igual a A, porque ese es el vector A, ¿sí? F más G es igual a A. Luego tenemos el literal E. ¿Qué me dice el literal E? Y la dirección de ese vector resultante debe ser esta dirección, ¿sí? Vamos a poner de rojo. Y este vector resultante, aquí en la gráfica, ¿con qué vector coincide? Pareciera que coincide con el vector H, pero mire que el vector H está hacia allá. No, ahí hay que tener mucho cuidado. Mire que el vector H es así, va en esta dirección. Pero la resultante me sale de esta manera. Coincide en magnitud, pero en dirección no está coincidiendo R con H. Para que coincida, de acuerdo a la gráfica, esto debería ser R, debería ser igual a menos H. A ver, aquí lo voy a poner. R debe ser igual a menos H. Ahí sí. ¿Por qué? Porque si al ser H, así, y yo quiero que la dirección sea en este sentido, entonces yo lo que hago es poner el signo menos. Y con eso ya le doy el sentido contrario, es decir, le doy esta dirección. Por lo tanto, la resultante es igual a
menos h. Luego tenemos el literal f, ¿sí? En la cual nos dice que h y g. Vamos a ver h. A ver, vamos a ver el vector h. El vector h tiene esta dirección. Luego dice, a continuación del vector h, el vector g. Y g está hacia abajo. Para cerrar este polígono, lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos este punto inicial del primer vector, por el punto final del último vector. Entonces, este vector, o vamos a ver si coincide, porque este justamente es la resultante. Pero, miren que si tenemos h más g, este sería el vector resultante con esta dirección. B tiene la dirección en este sentido. ¿Sí? Entonces, para que coincida con el vector resultante, no debe tener esta dirección, debería ser así. ¿Sí? Tiene que ser así. Por lo tanto, esto ya no va a ser b, este vector va a ser menos b. ¿Sí? Y si es menos b, entonces ahí sí va a coincidir con esta resultante. Por lo tanto, h más g va a ser igual a menos b. Listo, entonces hemos terminado los explicados a través del método del polígono, que es más fácil poder encontrar la respuesta a estos 6 literales. Esperemos que te haya ayudado y por favor dale un like. Pasa bien, hasta otra oportunidad.